Vamos a analizar cómo resolver este problema que plantea. Desarrollar un programa que realice las siguientes operaciones en listas de números enteros. A. Cargar una lista insertando ordenado en forma ascendente. Finaliza con 0 que no se debe agregar. B. Eliminar las ocurrencias de los números que son múltiplos de 3. Imprimir la lista antes y después de la eliminación. Vamos a ver cómo funcionaría el programa. Acá lo tengo compilado. Voy a ingresar números entre los cuales voy a incluir algunos números que sean múltiplos de 3. Finalmente termino con el 0 y vemos que la lista original queda con los números que ingresé pero ordenados de manera ascendente, y la lista con las eliminaciones es la misma pero sin los números que sean múltiplos de 3. Veamos entonces cómo podemos escribir el código de este programa. Primero vamos a necesitar generar un struct para los nodos de esta lista. Así que generaremos un struct que se llama nodo y que tiene un número, un dato de tipo entero, y tiene también un puntero al nodo siguiente. Esa va a ser la estructura de cada uno de los nodos de esta lista. Ahora voy a escribir una invocación a una función que se va a encargar de cargar números en una determinada lista y va a retornar el puntero inicial de esa lista. Para eso voy a declarar una variable de tipo puntero a nodo, la cual se llama lista y que va a guardar el valor de retorno de esta función. Esta función se va a hacer cargo de generar un puntero inicial y empezar a enganchar cada nodo de la lista de ese puntero. También podría inicializarla acá como null pointer y enviarla como parámetro de la función. A continuación voy a imprimir la lista original tal como quedó después de cargarla, y para eso voy a invocar a una función que se va a llamar imprimir y que va a recibir el puntero inicial de la lista. Estas funciones las voy a escribir después. Primero estoy dando la estructura de mi programa y después voy a eliminar los múltiplos. Esta función recibirá el puntero inicial de la lista y también, para hacerla más flexible, vamos a poner acá como uno de los argumentos el número cuyos múltiplos queremos eliminar. Esta función también va a retornar el puntero inicial de la lista. Una vez que se eliminan, vamos a imprimir la lista sin los múltiplos. E invocamos nuevamente a imprimir, pasándole la lista que en este caso ya estará modificada, sin los múltiplos de 3. Vamos a separar con un salto de línea para evitar que las impresiones queden unidas. Y ahora vamos a comenzar por invocar a cargar números, la cual dijimos que en este caso va a recibir la lista, que va a estar con null pointer, y se va a encargar de pedirle al usuario los números que quiere guardar, insertarlos de forma ordenada y retornar luego el puntero inicial, pero en este caso con el primer nodo de la lista con los números que el usuario quiso guardar. Así que vamos a comenzar por hacer la carga, y para eso esta función dijimos que retorna el puntero inicial de una lista, así que la función es de tipo puntero a nodo, se llama cargar números y recibe también un puntero a nodo que es el puntero inicial de la lista. Ahora esta función va a necesitar generar un puntero a nodo donde va a estar apuntando al nuevo nodo que se va a crear para guardar un dato ingresado por el usuario. Y al usuario le vamos a pedir que ingrese un número. Y le ponemos que el 0 es para cortar. Le vamos a pedir que ingrese ese número, lo guardamos en n y vamos a verificar que mientras el número que está guardado en n sea distinto de 0, comenzamos el bucle. Y el bucle lo que hace es, primero, generar un espacio en la memoria
para un nuevo nodo. Es importante que esta instrucción esté dentro del while y no fuera, no acá. En este caso, new nodo lo que hace es reservar un espacio de la memoria, en la memoria heap, para guardar este n que el usuario ingresó. Pero si el usuario ingresó un 0, entonces no queremos guardarlo. Por eso new nodo solo se va a hacer cuando entramos en el while y no por fuera. Esta instrucción new nodo va a generar un espacio en la memoria heap lo suficientemente grande para guardar un nodo y va a retornar su dirección de memoria, la cual vamos a guardar en un puntero, en este caso llamado nuevo. Recordemos que en la memoria heap no tenemos nombres de variables, sino que tenemos direcciones de memoria accesibles mediante punteros. Ahora que tenemos el espacio reservado en la memoria, comenzamos a ponerle datos. Y ese nuevo nodo tiene dos campos: dato, en el cual vamos a guardar el número que ingresó el usuario, y siguiente, en el cual vamos a guardar por ahora null pointer hasta saber en qué parte de la lista tiene que insertarse, porque aún no sabemos si este nuevo nodo va a estar al principio, en medio o al final de la lista. Para insertar este nuevo nodo, va a ser conveniente hacer una nueva función que se encargue del algoritmo de inserción ordenada, para poder quitarle complejidad a esta función de carga y que solamente sea responsable de que reciba los números que ingresa el usuario y se los envíe a otra función para que ella los guarde en la lista. De esta forma tenemos una mejor modularización y cada función hace solamente una tarea. Entonces vamos a llamar a una función que se va a llamar insertar ordenado, que va a recibir el puntero inicial de la lista y va a recibir el puntero al nuevo nodo. Y va a retornar el puntero inicial de la lista, que puede estar modificado en el caso en que el nuevo nodo tenga que insertarse al principio. Esto sería cuando el número que acaba de ingresar el usuario en la variable n y que hemos guardado en el nuevo nodo sea menor que todos los demás números que había en la lista. En ese caso el nuevo nodo va a ir al principio porque estamos ordenando de menor a mayor. Una vez que hicimos la inserción del nodo, volvemos a pedirle al usuario otro número y así tenemos el bucle terminado. Por último, esta función retorna el puntero inicial de la lista. Y ahora veremos cómo hacemos la inserción ordenada, que es la función que va a estar siendo llamada en cada inserción de nuevo nodo. Vimos que esa función retorna también un puntero a nodo y se llama insertar ordenado. Esta función recibe un puntero al nodo inicial de la lista y recibe un puntero al nuevo nodo que vamos a insertar. Y tenemos que empezar a considerar las distintas posibilidades. Y en este caso vamos a agrupar las posibilidades que tienen código similar. Uno de los grupos de código que vamos a hacer es el que considera el caso en que el nuevo nodo tiene que insertarse adelante. Y este nuevo nodo tiene que insertarse adelante cuando es el menor de todos los datos que están en la lista, o también cuando es el primero de la lista. Podemos realizar una inserción adelante y que este nuevo nodo pase a ser el único nodo de la lista en el caso en que la lista estuviera vacía. Así que vamos a considerar el caso en que la lista está vacía y también vamos a considerar el caso en que el dato guardado en el nuevo nodo sea menor que el primero de la lista, que sería el menor de todos, ya que la lista va a estar ordenada de menor a mayor. Si esto sucede, o si esto otro sucede, vamos a realizar la inserción adelante, que dice que el siguiente del nuevo ahora sea el que antes era el primero, y que el primero ahora sea el nuevo. De esta forma cubrimos estos dos casos. Ahora vamos a cubrir el caso en que el nuevo nodo tiene que estar insertado o bien entre otros dos nodos o al final como último nodo de la lista. Para eso vamos a tener que buscar en qué parte de la lista este nodo tiene que insertarse. Y para buscar
necesitaremos recorrer la lista utilizando un puntero auxiliar para no cambiar el valor de inicio que está apuntando al principio de la lista, y que si lo perdiéramos, como lo vamos a retornar al final de esta función, nos haría perder la lista. Ahora vamos a comenzar a iterar. La iteración va a continuar mientras el siguiente del auxiliar sea distinto de null pointer. ¿Y por qué analizo el siguiente y no el que está siendo apuntado por auxiliar? Porque auxiliar comienza en inicio y el primero de los nodos, el apuntado por inicio, ya fue evaluado con este otro bloque de código. Entonces ahora comienzo a evaluar del segundo en adelante y el segundo está a continuación de auxiliar. Si hay un siguiente de auxiliar, vamos a observar si el número que contiene, que está guardado dentro de dato, es menor que el número guardado dentro de dato, pero del nodo nuevo. Si sucede algo de eso, quiero que auxiliar avance al siguiente. Si hay un siguiente de auxiliar y si además el dato guardado en el siguiente de auxiliar es menor que el dato que estoy queriendo insertar, voy a avanzar hasta encontrarme o bien con el final de la lista, porque el siguiente de auxiliar es null pointer, o bien con un dato guardado en el siguiente de auxiliar que sea mayor o igual que el dato que estoy queriendo insertar. Esto se escribe de esta manera por algo que se llama circuito corto. El circuito corto permite que, como estamos utilizando un AND, tanto esta condición como esta condición tengan que ser verdaderas para que todo sea verdadero. Pero si una de las dos se convierte en falsa, ya todo pasa a ser falso. Mediante el circuito corto, si la primera de las condiciones se evalúa en falso, la segunda ni siquiera se va a evaluar, porque ya podemos saber que todo es falso. ¿Y por qué nos interesa? Porque si no hubiera un siguiente de auxiliar e intentáramos acceder al dato del siguiente de auxiliar y ese siguiente no existe, podríamos tener un error, ya que vamos a intentar desreferenciar un puntero que no tiene ninguna dirección de memoria, que tiene null pointer. Y esto es así porque si auxiliar en su siguiente tiene null pointer, no podemos acceder al dato, ya que null pointer no apunta a nada. Ahora necesitamos saber por cuál de las dos condiciones hemos salido. Si esta condición es la que se convirtió en falsa y el siguiente de auxiliar es null pointer, auxiliar está apuntando al final de la lista, con lo cual el enlace que necesitamos hacer es el que hace que el nuevo nodo sea ahora el último de la lista. Si en cambio es esta la condición que se convirtió en falsa, significa que el nuevo nodo va a ir en medio de otros dos. Para eso necesitaremos hacer dos enlaces. Uno que va a hacer que el siguiente de auxiliar ahora sea el nuevo y que el siguiente del nuevo ahora sea el que antes era el siguiente de auxiliar. Vamos a tener que evaluar entonces por cuál de las dos condiciones salimos, cuál de las dos se hizo falsa para que este while se haya detenido. Y eso podemos evaluarlo viendo si esta se hizo falsa o si esta se hizo falsa. Pero si intentáramos saber si esta se hizo falsa, por ejemplo viendo si el siguiente de auxiliar contiene un dato mayor o igual al dato contenido en el nuevo, podríamos tener un error en el caso en que, como habíamos dicho, no haya un siguiente de auxiliar. Entonces no podemos utilizar esta expresión para evaluar, porque podría llegar a producir un error. Para eso vamos a usar esta expresión, porque si esta se hizo falsa, entonces esta otra sigue siendo verdadera. Y si el while finalizó y esta es verdadera, la única posibilidad que queda es que esta sea falsa. Así que vamos a evaluar si esta condición es verdadera, con lo cual sabemos que la que se hizo falsa es esta, y en ese caso el nuevo nodo tiene que ir insertado entre otros dos. Para insertar un nuevo nodo entre otros dos tenemos que hacer dos enlaces. Habíamos dicho que
el siguiente del nuevo nodo tiene que ser ahora el que antes era el siguiente de auxiliar. Y a continuación tenemos que hacer que el siguiente de auxiliar sea ahora el nuevo nodo. Pero vamos a observar que estas dos instrucciones que se hacen para cuando el enlace tiene que estar en medio de otros dos nodos, tienen algo que se repite cuando el enlace que hay que hacer es el del nuevo nodo insertado al final. Cuando el nuevo nodo hay que insertarlo al final, lo que hay que hacer es decir que el siguiente de auxiliar, que antes era null pointer, ahora es el nuevo. Y es esta instrucción. Con lo cual, esta instrucción se va a ejecutar sin importar si es esta condición o es esta otra la que se convirtió en falsa. Esta instrucción se ejecuta de todas maneras. Entonces, la vamos a colocar fuera del if. De esta manera, si la que se convirtió en falsa fue esta y el nuevo nodo tiene que estar insertado entre otros dos, vamos a ejecutar esto y después a continuación vamos a ejecutar esto porque no hay un else. Si en cambio el nuevo nodo se inserta al final, esta parte no se va a ejecutar y lo que se va a ejecutar es esto otro. Finalmente retornamos el puntero inicial de la lista. Así ya nos quedó terminada la carga de la lista. Ahora vamos a hacer la impresión, que es una función mucho más sencilla que la de carga. Va a ser una función de tipo void porque no va a retornar nada. Va a recibir el puntero inicial de la lista y vamos a iterar por toda la lista, copiando ese puntero inicial en algún otro puntero que utilizaremos para recorrer. Mientras ese puntero no se convierta en null pointer, avanzamos por la lista. Y por cada nodo vamos a imprimir el dato que contiene, separándolos, por ejemplo, con un espacio. Finalizada la impresión, vamos a hacer un salto de línea para que quede un poco más prolijo. Ahora la última función que falta es la que elimina los múltiplos de determinado número pasado por parámetro. Esta función retorna un puntero inicial a la lista. Así que la función es de tipo puntero a nodo. Se llama eliminar múltiplos y recibe el puntero inicial de la lista y recibe también el número cuyos múltiplos vamos a querer eliminar. Vamos a necesitar utilizar un puntero a nodo que sea el que apunte al nodo que vamos a querer eliminar, porque necesitamos un puntero para ejecutar la instrucción delete. También vamos a necesitar otro puntero auxiliar que va a comenzar apuntando al principio de la lista y que se va a mover por la lista para recorrerla y buscar cuáles nodos contienen números múltiplos del pasado por parámetro. Vamos a recorrer la lista hasta el final, y esto es hasta que auxiliar sea igual a null pointer, o mejor dicho, mientras auxiliar sea diferente de null pointer. Y vamos a considerar también distintos casos. Tenemos que considerar por separado el caso en el que el nodo a eliminar sea el primero de la lista. Y esto lo vamos a saber si el dato contenido en el nodo apuntado por inicio tiene un número múltiplo de ese que se pasó por parámetro. Para eso hacemos una división y obtenemos su resto mediante el operador módulo. Si el resto es 0, entonces el número es múltiplo de este que se pasó por parámetro. Si eso sucede, el primero de los nodos tiene que ser eliminado. Entonces lo apuntamos con el puntero que se llama a eliminar. Por eso acá al principio no dijimos a quién iba a apuntar, porque recién acá vamos a saber. Y ahora el auxiliar se mueve al siguiente
inicio se mueve al siguiente y se elimina finalmente el nodo apuntado por a eliminar, con lo cual ahora a eliminar ya no apunta más a ningún nodo. Y efectivamente se eliminó de la memoria, o en realidad lo que se hizo fue marcar el espacio como disponible para que ese nodo ya no ocupe más espacio y los datos sean inaccesibles. Ese es el primero de los casos, el caso en que el primer nodo de la lista tiene que ser eliminado. Y es un caso que puede darse más de una vez, porque supongamos que la lista tiene en sus primeros 3 o 4 nodos múltiplos de 3. Entonces, cuando estamos en el primero, vamos a ver que tiene un múltiplo de 3 y lo tenemos que eliminar. Entonces lo eliminamos, pero ahora inicio pasa a apuntar al nodo que antes era el segundo, que pasó a ser el primero. Si encuentra que nuevamente tiene un múltiplo de 3, otra vez el primero tiene que ser eliminado e inicio se mueve al siguiente nodo. Y así todas las veces necesarias hasta que inicio deje de contener un nodo cuyo dato es múltiplo de 3. Y ahora vamos a considerar el otro caso. El caso en que el puntero inicial no tiene un nodo que hay que eliminar. Y acá tenemos distintas posibilidades. Una de ellas es que exista un nodo a continuación de lo que está siendo apuntado por auxiliar, que como dijimos es el puntero que vamos a usar para recorrer la lista, y que además de que existe un nodo a continuación, ese nodo tiene un número múltiplo de 3, entonces tenemos que eliminarlo. Nuevamente, por el circuito corto, vamos a colocar primero esta condición, la condición de que haya un siguiente de auxiliar, que el siguiente de auxiliar sea distinto de null pointer. Y la otra condición es que el siguiente de auxiliar tenga un dato que al dividirlo por el número y obtener su resto dé como resultado 0. Si sucede eso, si el siguiente de auxiliar tiene un número múltiplo de 3, hay que eliminar ese siguiente de auxiliar. Entonces, a eliminar, ahora va a apuntar al siguiente de auxiliar. El siguiente de auxiliar ahora va a pasar a ser el que está a continuación, que podría leerse como el siguiente del siguiente de auxiliar. Lo escribimos de esta manera. Y por último, eliminamos el espacio ocupado por el nodo apuntado por a eliminar. Y nos queda un caso por cubrir. El caso en que no hay un nodo siguiente, esto es falso, o el caso en que hay un nodo siguiente, pero no tiene un múltiplo de 3. Si eso sucede, avanzamos, hacemos que auxiliar avance al siguiente nodo. Y cuando venga al while y valide si auxiliar aún apunta a algún nodo, en algún momento va a terminar de recorrer la lista, con lo cual al haber avanzado en auxiliar tendremos null pointer y cortará esta iteración. Por último, retornamos el puntero inicial porque dijimos que esta función retorna un puntero a nodo. De esta manera tenemos el programa terminado. Si lo ejecuto, veremos que funciona igual que la prueba que había hecho. Primero imprime la lista original y luego la lista sin los múltiplos. Y veremos que cambiando acá podríamos poner, por ejemplo, los múltiplos de 5. Si lo ejecutamos, no es necesario hacer ninguna otra modificación en las funciones, con solo cambiar el argumento que se está mandando, vamos a ver que hace la lista ordenada y que después eliminó todos los números que eran múltiplos de 5.